Señor del mundo, fue y precedió el existir de toda la creación. Todo nació siguiendo su voluntad y soberano la creación lo proclamó. Y cuando todo deje de existir, Él siempre reinará con su majestad. Él es, eternamente será, su eterna gloria por siempre perdurará. Señor del mundo precedió el existir de la creación, todo nació su voluntad, la creación lo proclamó. Cuando todo terminará, Él reinará con majestad. Él fue, Él es y Él será, Él siempre, Él perdurará. Señor del mundo precedió el existir de la creación, todo nació su voluntad, la creación lo proclamó. Cuando todo terminará, Él reinará con majestad. Él fue, Él es y Él será, perdurará. Él fue, Él es y Él será, perdurará. בחצו כל הזין ארץ שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת מסע בחצו כל הזין ארץ שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה ותפארה והוא הווה והוא יהיה ותפארה והוא היה והוא הווה ותפארה והוא הווה והוא יהיה ותפארה. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy transmitiendo desde Ajusco Medio este día. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Como hijos de Dios, nosotros dice la palabra que nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a otro mundo. Existen dos universos, por decirlo así, el universo o el mundo físico y el mundo espiritual. Los seres humanos somos seres que vivimos tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, a diferencia de los ángeles, por ejemplo, que habitan en el mundo espiritual, y los animales habitan en el mundo físico. Pero nosotros habitamos tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, y llevamos nuestra vida en el mundo físico y en el mundo espiritual. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, pasamos de vivir del mundo físico a el mundo espiritual, ¿sí? El hombre natural vive solamente en el mundo físico, solo tiene conciencia del mundo físico y todas sus relaciones en el mundo físico. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios al recibir a Jesús en nuestro corazón, nosotros ahora
nacemos, se llama el nuevo nacimiento, tenemos un nuevo nacimiento, nacemos en el Espíritu y empezamos a tener una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu empezamos a desarrollar cada vez más y debemos cada vez vivir más en el Espíritu y vivir menos en el mundo físico, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a vivir por Dios en el mundo físico. Nosotros hemos sido escogidos. Vamos a ver lo que dice primer carta a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, aquí dice que vino Jesús a salvar a los pecadores. El hombre, en forma natural, es un pecador. Nosotros recibimos el pecado por herencia desde Adán y cometemos pecado en forma normal, ¿sí? Es la naturaleza humana cometer pecado. Pero dice aquí que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ya hemos hablado de este proceso de salvación, cómo es que se da este mecanismo, que Jesús vino y murió para poder quitar el pecado de nuestras vidas. Pero esto solo aplica cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, cuando la sangre del Cordero nos limpia y nos santifica. Amén. Entonces dice aquí que el propósito de Jesús, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Entonces, es para salvarlos y rescatarlos del mundo de pecado y que tengamos entrada en el mundo físico, en el ámbito espiritual de luz, no de tinieblas. Amén. En Juan capítulo 6, verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, nosotros estamos en Cristo, pero no es por nosotros mismos, sino porque Dios permitió que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, ¿sí? Él lo permitió, Él lo decidió, y nosotros estamos aquí en este momento aprendiendo de la Biblia, estudiando sobre Jesús, aprendiendo sobre Él, buscando intimidad y conocimiento del reino de los cielos, porque Dios así lo dispuso, ¿sí? A muchas personas les predicamos, les hablamos, oye, necesitas tú buscar de Cristo, acercarte a Jesús y recibirlo como tu Señor. Y las personas dicen, no, yo no necesito nada de eso. Yo no creo en eso. Entonces, esas son personas o que no están preparadas para recibir a Jesús, o que no son de las que Dios ha preparado para que vengan a Jesús. Aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, por la voluntad de Dios, nosotros estamos delante de Él, porque Él nos ha escogido. En Juan capítulo 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, dice aquí que Jesús mismo nos eligió. Entonces, todos los que llegan a los pies de Cristo ya han sido elegidos por Cristo, ya han sido enviados por Dios para que
para que recibamos a Jesús como nuestro Señor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué bendición es esta? Todo lo que pidamos al Padre nos lo dé, ¿sí? Que llevemos fruto de que somos hijos de Dios y lo que le pidamos al Padre nos lo dé, es lo que dice. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros llegamos al reino de los cielos y tenemos acceso por medio de la sangre del Cordero, nosotros empezamos a cambiar y nuestra relación con el mundo físico y aún con el mundo espiritual de tinieblas empieza a cambiar. Nosotros hemos entrado al reino de la luz, salido del reino de las tinieblas, y nuestra posición en el mundo físico cambia. Cuando Jesús vino, vamos a ver lo que Él dijo sobre sí mismo. En Juan capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Él es la luz. Entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, dice aquí, no andamos más en tinieblas, entramos en el reino de la luz. Y tendremos la luz de la vida. Así lo dice directamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y en Juan 6, versos del 47 al 51, habla de otra forma de algo similar. Vamos a ver lo que dice. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el primer punto. En el versículo anterior decía, tiene la luz de la vida. Perdón. Luego dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, Jesús dio la vida por el mundo. ¿Sí? Dice en Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Entonces, aquí lo menciona Jesús, dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida, ¿sí? Para dar vida al mundo, ¿sí? Siempre y cuando los del mundo lo reciban y lo acepten como su Señor. Nosotros somos de esos, nosotros lo hemos recibido y hemos recibido la vida eterna. Hemos sido inscritos en el libro de la vida y tenemos la vida eterna. Ahora, cuando nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué sucede en nosotros? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué
será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí está hablando primero de que somos la sal del mundo. Estamos dándole sabor al mundo, ¿sí? Que debemos darle sabor. ¿Qué quiere decir? Cambiar las cosas como suceden. Tenemos que ser la diferencia en el mundo, dándole sabor. Y dice que somos luz. Al entrar en el reino de la luz, al recibir a Jesús, que es la luz, nosotros tenemos la luz de la vida. Entonces, si nosotros somos luz, debemos alumbrar. Dice que una luz no se pone en un lugar escondido. Dice, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Entonces, cuando hay luz en esa ciudad, en la noche se puede ver a lo lejos y no hay manera de esconderla, ¿sí? Dice, una luz no se pone, cuando se enciende una luz, no se pone debajo de la cama o debajo de la mesa, sino se pone encima, en un candelero, para alumbrar a todos los que estén en esa casa. Y todos son alumbrados por esa luz. De esa manera nosotros debemos ser luz en el mundo y alumbrar al mundo, alumbrar a todos los que nos rodean. Y todos deben ver que nosotros brillamos y alumbramos. O sea que somos diferentes a los demás, ¿sí? Y deben de ver nuestras buenas obras, y si hablan de nosotros van a hablar alabanza a Dios, ¿sí? Por nuestras buenas obras, por nuestro testimonio. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hijos de luz, vamos a iluminar y vamos a provocar que sea alabado el nombre de Dios, ¿sí? Diciendo, mira, estos son hijos de Dios, ve lo que hacen, y van a ver esas diferencias. Eso debe de darse en nuestras vidas, porque si nosotros somos luz, debemos alumbrar. Amén. Y vamos a ver otra cosa que sucede también en nuestras vidas. Vamos a leer el verso 18 y 19 del mismo capítulo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es muy frecuente que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, o una persona llega a Cristo, todas las personas del mundo empiezan a hablar de él. Uy, sí, mira, ahí viene el cristiano. Mira, ya no puede reunirse con nosotros, ya se va por su lado, porque su religión no se lo permite. Y empiezan a hablar, y empiezan a decir cosas que ni siquiera son ciertas, pero empiezan a murmurar y empiezan a aborrecernos. Mira, no va con nosotros porque ya no toma, porque ya se volvió cristiano. Pero nosotros debemos de empezar a cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que dice la Biblia que nosotros debemos de ser. Debemos de tomar nuestra posición en el reino de los cielos. Recuerden que Dios nos hizo reyes y sacerdotes.
Y al hacernos reyes y sacerdotes, nosotros debemos de tomar nuestra posición como rey y como sacerdote. Como rey para gobernar, ¿sí? Nosotros no vemos a los reyes haciendo cosas indebidas, porque deben dar testimonio y deben de gobernar, ¿sí? Y un sacerdote pues debe de hablar del reino, debe de predicar del reino. Entonces, los del mundo, los que están completamente enganchados en el mundo y sumergidos en el mundo, van a empezar a hablar de nosotros cuando empiecen a ver esos cambios en cada uno de nosotros. Y dice que a Jesús lo aborrecieron antes, ¿sí? Nosotros vemos que Jesús nunca cometió pecado, nunca hizo nada malo, ¿sí? No ofendió a nadie, sin embargo tenía enemigos, era odiado, tanto que deseaban su muerte. ¿Por qué? Porque era diferente, veían riesgo en él por ser diferente. Entonces, cuando nosotros entramos al reino de la luz, nosotros somos luz, nosotros ahora somos reyes, somos ahora sacerdotes, y el mundo nos va a aborrecer. No nos espantemos de eso, es algo que viene aquí. Es algo normal que ocurre. En Mateo capítulo 5, versos 2 y 3, 11 y 12, regresándonos aquí mismo, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así lo hicieron con Jesús. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, va a haber habladurías, va a haber confrontación posiblemente con personas, van a mentir, van a calumniar. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos al mundo. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22, versos 11 y 12. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Aquí se refiere a los del mundo, ¿sí? Luego dice: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por fe, porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor. ¿Sí? Por fe somos salvos. Pero dice aquí que viene Jesús para recompensar, viene con su galardón. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, nosotros debemos de santificarnos y debemos de practicar la justicia. ¿Sí? Nosotros hemos sido justificados delante de Dios por Jesús. Hemos sido limpiados del pecado y justificados. Entonces eso significa que nosotros somos justos. Y ahora, como justos, debemos de practicar la justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer las obras justas de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos de practicar la justicia. Amén. Y santificarnos. Eso es lo que debemos hacer. Los del mundo, los injustos,
que sigan siendo injustos, y los que son inmundos que sigan siendo inmundos. Pero nosotros no somos injustos, somos justos. Por lo tanto, practicamos la justicia y no somos inmundos sino santos. Por lo tanto, debemos santificarnos aún más. Y teniendo la esperanza de que cuando venga Jesús recibiremos el galardón, la recompensa por nuestras obras de justicia y santidad. Amén. En primer carta de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, hacer obras de justicia. Y permaneceremos para siempre. Dice aquí. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22, dice algo muy importante. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, nosotros no podemos volvernos al mundo, no podemos enredarnos otra vez en las cosas del mundo, porque vendremos a estar peor que como estábamos. Nosotros ya entramos en el reino de los cielos, ya recibimos a Jesús, ya hemos sido revestidos de justicia, hemos sido lavados. No podemos volver otra vez al mundo. Amén. En 1 Corintios capítulo 5, versos del 9 al 13, dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. A ver, otra vez vamos a analizar esto. Dice, otra vez: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Entonces, nosotros estamos en el mundo y no debemos de convivir o tener amigos que tengan estas características, amigos del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que convivir con los del mundo porque estamos en el mundo, ¿sí? Estamos viviendo aquí y no hay manera de que salgamos de este planeta o salgamos del mundo, ¿sí? Tendríamos que tomar una nave espacial e irnos a otro planeta para no convivir con los del mundo. Entonces,
En forma natural sí vamos a convivir con ellos, pero no vamos a hacer las cosas que hacen ellos, ¿sí? Y dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, alguien que se dice hermano y hace esas cosas es un mentiroso, ¿sí? Y nosotros debemos de convivir con los hermanos en Cristo, pero que no hagan esto, sino que vivan en santidad, practicando la justicia, ¿sí? Y nosotros debemos practicar la justicia. Con los del mundo, bueno, pues los del mundo serán maldicientes, serán fornicarios, serán borrachos, serán avaros, y los tenemos que tratar porque estamos en el mundo, ¿sí? Pero no a alguien que se diga cristiano y sea así. Amén. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Entonces, ese es el que debemos de quitar de nosotros, a los que se digan cristianos, pero viven como mundanos, ¿sí? Debemos de vivir en el Espíritu, porque nosotros hemos sido llamados para vivir en el Espíritu. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versos del 4 al 6. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo debemos ser? Santos y sin mancha delante de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, dice que a nosotros nos escogió desde la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, al recibir a Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, ¿y para qué vamos a ser santos y sin mancha delante de Él? Para alabanza de la gloria de su gloria, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gracia y la gloria de Dios. En primer carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces debemos de estar atentos a las cosas de Dios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad el cumplimiento de la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, nosotros hemos recibido la misericordia de Dios y hemos recibido la gracia. Pero esa gracia va a ser manifiesta cuando sea manifestado Jesús. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Entonces, nosotros, por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Debemos de tener perfectamente claro que las cosas del mundo ya no son para nosotros. Nosotros debemos alejarnos de todas las cosas del mundo, todas las cosas que son pecado, y buscar las cosas del reino de los cielos y ser santos. Y no solo es vivir en santidad. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 6, versos del 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Servir a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Que sigamos sirviendo. Nosotros debemos de servir en el reino. Debemos servir a Dios. Debemos de tener un ministerio. Debemos de hacer obras para Dios. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Algunos servimos como pastores y servimos a los santos. Otros como apóstoles, otros como profetas, otros como maestros, otros como evangelistas, otros como músicos o como cantantes, otros con danzas, otros en el servicio en el templo, ¿sí? Otros hablando a la gente, evangelizando, trayéndolos a que escuchen la palabra y que reciban a Cristo, ¿sí? Eso es servir a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, no que sirvamos un rato y después dejemos de servir. Debemos de mantenernos en el servicio a Dios. ¿Amén? Debemos de mantenernos y servir en el reino, sirviendo a los santos. Dice, no seáis perezosos y mostremos la misma solicitud hasta el fin para la certeza de la esperanza. Recuerden que en ese servicio, esa obra que hagamos, es por la que vamos a recibir galardones. ¿Qué tanto estamos trabajando en el reino? ¿Estamos predicando? ¿Estamos sirviendo en la congregación? ¿Estamos enseñando? ¿Estamos ministrando a Dios en alabanza? ¿Estamos ministrando su nombre con danza? ¿Estamos ayudando a los que son oprimidos? ¿Liberando a los que están cautivos? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos sirviendo a los santos? Debemos de hacerlo y no ser perezosos, dice aquí. Es algo que como hijos de Dios debemos hacer. En Juan capítulo 12, versos del 24 al 26 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién quiere ser honrado por el Padre? Entonces debemos de servir a Cristo. Debemos de servir a Jesús. Debemos de llevar fruto. Por eso dice aquí que el grano
que cae, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, deja de ser grano y germina y crece una planta. Si no cae, queda solo. Si no cae y muere, queda solo. Pero si cae y muere y se convierte en una planta, entonces va a llevar mucho fruto. Y nosotros, cuando hemos llegado al reino de los cielos, somos como una semilla, ¿sí?, que ha caído en buena tierra. Y nosotros, al recibir a Jesús, nos convertimos en una planta, ¿sí?, que debe de llevar fruto. Y llevar mucho fruto, dice aquí. Cuando dice aquí, una semilla no muere, quiere decir que se empeña en seguir siendo semilla, con un potencial. Todas las personas en el mundo son semillas y tienen un potencial de ser una planta en el reino que lleve fruto, ¿sí? Pero solo los que recibimos a Jesús cambiamos ese potencial. Caemos, morimos de ser semilla y nos convertimos en una planta para llevar fruto. ¿Y cómo es que vamos a llevar fruto? Siendo servidores de Cristo, haciendo su voluntad, ¿sí?, sirviendo a Dios. Dice aquí, el que ama su vida la perderá. Los que están en el mundo y son semillas y aman su vida como semillas, cuando mueran físicamente, no habrá ya oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y el que aborrece su vida en este mundo, como semilla morimos para ser planta. Una planta que va a crecer en el reino de los cielos y va a llevar fruto, ¿sí? El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Amén. Entonces, tendremos vida eterna si morimos, si aborrecemos nuestra vida de este mundo y morimos a este mundo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Quién quiere estar con Cristo? ¿Quién quiere vivir con Cristo? Ahí estará su servidor. Entonces, si nosotros le servimos, vamos a servirle a Dios para a servir a Jesús haciendo su voluntad, haciendo las cosas que Él nos ha dicho, predicando la palabra, llevando la palabra al que lo necesita, ¿sí? Trayendo, rescatando de las garras de las tinieblas a los que están perdidos y que al escuchar el Evangelio responden. Ya vimos que los que son llamados por Dios van a responder. Los que no van a responder. No nos aflijamos si le hablamos a alguien y no recibe a Jesús. Sigamos adelante. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. ¿Quién quiere ser honrado por el Padre? Entonces, si queremos ser honrados por el Padre, debemos de servir a Jesús. En Efesios capítulo 4, otra vez, ahora versos 1 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fueron constituidos estos 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, todos debemos de ser instruidos, guiados, edificados
enseñados para que nosotros seamos perfectos, para perfeccionar a los santos. Por eso tenemos pastor, por eso tenemos apóstol, por eso recibimos enseñanza, por eso trabajan los evangelistas. Y siendo perfectos, ¿para qué somos perfectos? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué somos perfectos? ¿Para qué somos perfeccionados los santos? Para la obra del ministerio. No nada más para que sí, sino para la obra del ministerio. Hay un propósito. Debemos de trabajar, debemos de servir, debemos de trabajar para el reino de los cielos. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos los que formamos el cuerpo de Cristo, todos los que estamos inscritos en el libro de la vida, seamos edificados. Entonces, todo el trabajo ministerial, todo el trabajo de los 5 ministerios es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque todos tenemos un ministerio. Todos los hijos de Dios tenemos un ministerio. No tenemos solo el papel de ovejitas. Dicen, yo tengo 10 años como cristiano, pero 10 años sentado en una banca. No, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque todos somos perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos debemos de participar en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para eso fueron constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Y nosotros debemos de participar y ser edificados como cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, esto es nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con los que están inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Y nuestra relación con el mundo es ahora otra. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4, versos del 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de qué sucede cuando nosotros recibimos a Jesús. Al momento de recibirlo, nosotros estamos en el mundo. Cuando una persona recibe a Jesús, está en el mundo y está viviendo, no al momento de decir, recibo a Jesús como mi Señor. En ese momento ya es santo, o hace o practica ya la justicia. No es en automático, ¿sí?
sino debe empezar a trabajar para practicar la justicia, ¿sí? Ajá. Porque dice, codiciáis y no tenéis. ¿Qué codiciamos? Las cosas del mundo. Nos afanamos en las cosas del mundo, buscamos las cosas del mundo, ¿sí? Y hacemos las cosas del mundo. Dice, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Uh-huh. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Uh-huh. Más adelante dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús, debe limpiar sus manos de toda obra de maldad, ¿sí? Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Que en un momento está, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a hacer obras de justicia, pero voltea al mundo y ve las cosas del mundo y se va con las cosas del mundo. Y después, perdóname, Señor, voy a hacer lo correcto delante de ti, y ve al mundo y otra vez hace las cosas del mundo. Esa es una persona de doble ánimo. Dice, purificad vuestros corazones, limpiemos nuestros corazones, saquemos las cosas del mundo que están en nuestro corazón, las cosas que anhelamos, las cosas que deseamos, las cosas que envidiamos, ¿sí? Porque esas cosas perecen y se acaban y no hay más. Pero las cosas celestiales, las cosas del reino de Dios, permanecen para siempre. Uh-huh. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Afligirnos de las cosas, pero es que a mí me gusta irme de borrachera todos los fines de semana, pero no lo voy a hacer aunque llore. Y lloremos. Dice, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Sí, pero ya no lo voy a hacer. Me voy a esforzar en dejar las cosas del mundo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, busquemos a Dios estando en esa situación de querer hacer las cosas del mundo, porque vengo del mundo. Entonces, busquemos a Dios y humillémonos delante de Dios y digámosle, Padre, ayúdame, papá, a dejar estas cosas del mundo, a no caer en la tentación del mundo, ¿sí? En caer en los deleites del mundo. Ayúdame, papá. Me rindo delante de ti. Yo quiero agradarte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Y Él te va a exaltar. Y eso es lo que dice aquí. Vamos a ver una parábola. En Mateo 13 está la parábola del trigo y la cizaña. Del verso 24 al 30 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces,
Eso es lo que hace Dios. Esto habla claramente del reino de los cielos y de nuestra situación como hijos de Dios, trigo, y de los hijos del mundo, cizaña. Vamos a ver la interpretación que viene más adelante en el verso 36. Dice: entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces, en el mundo está el trigo y la cizaña. Y nosotros somos trigo y tenemos que convivir con la cizaña. Hasta que demos fruto. Y tenemos que dar fruto como trigo, porque la cizaña también da fruto. Y el fruto de la cizaña, la semilla de la cizaña, el grano que da la cizaña, es muy parecida al trigo, pero es venenosa. Y la diferencia que hay entre la cizaña y el trigo es que la espiga del trigo queda en pie, queda paradita. Pero la espiga de la cizaña está caída. Entonces, los segadores pueden identificar fácilmente qué planta es cizaña y qué planta es trigo al ver la espiga, ¿sí? Antes de que dé fruto, es difícil reconocerla. Por eso dice: no la recojas ahorita, porque junto con la cizaña pueden arrancar el trigo. Esperen a que dé fruto, a que den fruto, y entonces será muy fácil distinguir entre los que dan frutos de justicia y los que dan frutos de injusticia e iniquidad. ¿Qué fruto es el que estamos dando? ¿El fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿O estamos dando el fruto del mundo, el fruto de la carne, las cosas de la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, pleitos, iras, contiendas, disensiones, chismes, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Cuál es nuestro fruto? Porque aquí dice: esperen a que den fruto. Y entonces distinguiremos claramente quién es trigo y quién es cizaña. ¿Tenemos frutos de justicia o frutos de injusticia? Si nosotros tenemos frutos de justicia, va a pasar lo que dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién ha nacido de Dios? ¿Quién ha sido hecho hijo de Dios? En Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por Dios. Somos engendrados de Dios y somos nacidos de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha de vencer. Que esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros hemos creído en el Hijo del Hombre, hemos creído en el Hijo de Dios, hemos creído en Jesús, entonces nosotros tenemos la facultad de vencer al mundo, a menos que nosotros nos dejemos vencer por el mundo, que nosotros nos volvamos y nos enredemos con el mundo. Entonces nosotros debemos vencer al mundo, dejar las cosas del mundo, morir al mundo, morir como semilla para ser una planta que lleve mucho fruto. Amén. En primer carta de Juan, capítulo 4, verso 9, encontramos que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces nosotros debemos de vivir por Cristo. Aunque estemos en el mundo, debemos de vivir por Cristo. Y no ser perezosos y tener obras de justicia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer una oración muy hermosa que hizo Jesús, que viene en el Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del verso 1. Dice de esta manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces nosotros debemos conocer al Padre, porque esa es la vida eterna. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces debemos de conocer también a Jesús. Conocer perfectamente quién es Jesús y quién es el Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué quiere decir? Que Jesús cumplió con el propósito. Hizo todas las cosas que el Padre le asignó. ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha asignado a ti? ¿Ya las cumpliste? ¿Estás trabajando en ello? ¿O solo eres un cristiano de banca? Debemos de servir a Dios y hacer lo que Dios ha puesto que nosotros debemos hacer. Debemos de perfeccionarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces aquí está hablando de todos los seguidores de Jesús. No solo habla de los 12
discípulos, los 12 apóstoles, sino está hablando a todos los seguidores de Jesús, los que creyeron en Él y le siguieron. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús les enseñó a guardar la palabra de Dios, a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas me las has dado. Nosotros sabemos que todas las cosas se las dio el Padre al Hijo. Proceden de ti porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Jesús está siempre intercediendo ante el Padre por nosotros. Porque nosotros somos de Dios y fuimos dados de Dios a Jesús. Porque nosotros llegamos a Jesús y recibimos a Jesús. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces nosotros debemos de glorificar a Jesús. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces nosotros, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de ser uno. No haber contiendas entre nosotros, aunque haya diferencias doctrinales, no debemos de pelearnos, debemos de ser uno, como un solo cuerpo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y nosotros nos gozamos que Jesús está con el Padre. ¿Por qué? Porque esto implica que Él resucitó. Y si resucitó, implica que Él murió. Y murió por nosotros. Amén. Derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Gloria a Dios. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que estaremos en el mundo, conviviremos con el mundo, pero Él nos va a guardar. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros debemos de santificarnos en la palabra de verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces Jesús dice que nos ha enviado al mundo. ¿Cómo que nos envió al mundo si estamos en el mundo? Nos ha enviado a predicar la palabra. Tenemos un propósito en Dios, un propósito ministerial. Entonces, ese lo tenemos que cumplir en el mundo. Por eso dice que somos enviados al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces,
Jesús está intercediendo aún por los que no son salvos, por los que han de ser salvos. ¿Por la palabra de quién? De nosotros. Por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros trabajemos en el reino, por lo que nosotros sirvamos a los santos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces nosotros ya hemos recibido la gloria del Hijo. ¿Sí? La gloria que me diste y que viene del Padre, la tenemos. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. No se te olvide eso nunca. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús está pidiendo porque nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, aquí resume todo lo que hemos hablado. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Jesús nos ha enviado al mundo para predicar la palabra, para rescatar a los que han de ser salvos, para traerlos al reino de los cielos, para edificar el cuerpo de Cristo, para santificarnos y para ser perfectos delante de Dios, para ser unos, para que en la unidad del cuerpo de Cristo glorifiquemos su nombre y el nombre de Dios sea glorificado en el mundo. Amén. Entonces, dejemos las cosas del mundo, alejémonos de las cosas del mundo, ¿sí? Esforcémonos en ello, aunque lloremos, aunque clamemos, aunque nos aflijamos, trabajemos en eso para recibir la gloria de Dios, la paz de Dios, y seamos justos y practiquemos la justicia y recibamos el galardón eterno en la venida de Jesús. Padre, delante de tu presencia, te doy gracias porque tú nos has hecho vencedores, porque tú has puesto al mundo debajo de nuestros pies, porque tú nos has enviado al mundo para rescatar, mi Dios, a los que han de ser salvos, porque tú nos das la victoria cuando nosotros, Padre, hacemos tu obra, hacemos tu voluntad, cuando nosotros, mi Dios, nos santificamos y hacemos obras de justicia, papá. Te alabamos y te damos gracias porque tú nos has escogido desde la fundación del mundo para que seamos salvos, para que seamos hijos de Dios, para que nosotros llevemos fruto y llevemos mucho fruto, papá, para que en la siega seamos recogidos en tu granero, papá, y no seamos de los que serán lanzados al fuego, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos, mi Dios, toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
usa mi vida y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Papá, usa mi vida, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amar. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.